Seguimos aquí debatiendo al vino los temas de esta semana en Lado P y queríamos hacer un abordaje sobre este tema que es relevante y además destacado por sobre todos, que es el tema del cuádruple crimen de las mujeres aquí en La Plata, hacerle un abordaje distinto. Definitivamente, claro, un poco más ampliado si se quiere, porque claro, estamos digamos medio como focalizando el problema de la cuestión relacionada con las cuestiones de género y demás, puntualmente por estas horas al cuádruple crimen de la ciudad de La Plata, que naturalmente es uno de los temas más emblemáticos de los últimos tiempos relacionado íntimamente con este tema, pero también, Fabián, se conocieron estadísticas en el último tiempo que hablan de que en la Argentina mueren casi una mujer cada 30 horas, las estadísticas que dio a conocer el Ministerio de Seguridad. Exactamente, y de Salud. 42.000 denuncias de violencia familiar, de violencia dentro del hogar, en ese teléfono habilitado por la Comisaría de la Mujer o por la dependencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Es decir, todo un tema que vuelve a aparecer disparado por lo que ocurrió el domingo pasado aquí en el centro de la capital bonaerense. Pero para darle un abordaje distinto o otra mirada, queríamos ver cuál es la opinión, cuál es el abordaje que le da desde la Secretaría de Género de la CTA de aquí de la provincia de Buenos Aires, y por eso hemos invitado a Estela Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, muchas gracias por venir. Muy bien, buenas noches. Imagino que nosotros nos sorprendemos, digo nosotros, aquellos que no tenemos una relación permanente y cotidiana con este tipo de actividades y demás, cada vez que vemos que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hubo más de 40 y pico mil de denuncias por abusos por cuestiones de género, que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires atendieron no sé a cuántas cantidad de mujeres por violencia física, verbal, pero para ustedes es común relacionarse con esta problemática, digo, no que sea común ni que la acepten como tal, más bien todo lo contrario. ¿Cómo ves vos la situación? ¿Hay posibilidades de mejorar el cuadro de situación en este sentido en la Argentina? Bueno, a mí me parece que lo estamos hablando y esto me parece que ya es una señal de que se está haciendo visible una problemática que no es nueva, pero que sí aparece como novedoso, sobre todo en los últimos años, y si contamos una década, diría yo, ¿no? Unos 10, 15 años, que se empezó a decir, bueno, necesitamos construir herramientas para abordar, esto es un problema social de enorme envergadura, también es un problema de salud, también es un problema de seguridad y de violación de derechos humanos. Esto que yo digo, que uno pensaría, bueno, es fácil darse cuenta de esto, es hace poco tiempo que nos damos cuenta de esto. Entonces me parece como que convivimos con que nos impactan mucho estas noticias y está muy bueno que nos impacten porque se empiezan a contar. No es que cuando discutimos esto algunos dicen, bueno, ahora se matan más mujeres que se mataban antes. La verdad que no tenemos estadísticas para saber. Lo que sí tenemos es que hay una sociedad que ya no banca tanto esto, ni hace tanto silencio frente a esto, sino que dice, bueno, paremos la mano, acá está pasando algo, acá tenemos un problema que realmente hay que abordar. Y tenemos una ley integral para prevenir la violencia contra las mujeres que fue sancionada en el año 2009, que en el año 2010 tuvo su decreto reglamentario. Es una ley que no solo habla de la violencia en las relaciones interpersonales, sino que también habla de la violencia desde el Estado, de la violencia comunitaria y social, incluye la violencia mediática. Entonces, y además da... ¿Pero cuáles son, digamos, cuál es la columna vertebral de esa ley, digamos, que busca justamente prever este tipo de episodios? ¿Cuáles son las orientaciones? ¿Por dónde va, digamos? Bueno, la ley lo que plantea además es hacer evidente que hay violencia de género o violencia que su razón a lo que obedece fundamentalmente o lo que genera la vulnerabilidad de quienes sufren esa violencia es nada más que ser mujer. Digamos, estos patrones culturales, esta sociedad patriarcal que genera relaciones asimétricas de poder entre los géneros, estereotipos que desvaloran el lugar de la mujer, que la cosifican, que la transforman en objeto de deseo de otros. Esto lo vemos mucho mediáticamente. Entonces, la ley que plantea, existen estas violencias que su razón es fundamentalmente la de género, y para esto necesitamos que el Estado implemente políticas desde todos sus organismos para erradicar esta violencia. Y le da directrices a trabajo, a educación, a salud, a justicia, y establece procedimientos judiciales muy claros
para decir cómo intervenir en estos casos. Estela, te lo pregunto porque por ahí surge esto de un prejuicio que uno tiene. La mujer que sufre violencia de género de cualquier tipo tiende a retraerse, a no denunciarlo y de ahí digamos lo importante que todo el mundo se comprometa, la sociedad y demás, o es nada más que, qué sé yo, un prejuicio ese. Vos sabés que cuando esto empezó, y ustedes recordarán, se empezó sobre todo a hablar de esto con el crimen de Monzón, ¿se acuerdan? Sí. Que fue un momento muy fuerte en relación a... Cuando mató a Alicia Muñiz. Cuando mató a Alicia Muñiz. Ese es un momento clave donde empieza a ponerse en la agenda pública y son fundamentalmente las organizaciones de mujeres las que lo ponen en la agenda pública. ¿Qué pasaba en ese momento en relación a tu pregunta? Cuando las mujeres empiezan a contar que sufren violencia, tenían 20 años, 15, 30 años de sufrir violencia y no podían además ponerle palabras porque no había ni palabras para nombrar esta violencia porque parecía que es lógico, digamos, que el marido sancione a la mujer, que decida lo que puede hacer o lo que no puede hacer, que la controle económicamente y la hostigue y no le dé dinero y que solo dé dinero para lo que él quiere. Eso parecía que así son las relaciones familiares. No se veía como violencia. Entonces las mujeres años tardaban en denunciar. Hoy las denuncias son más rápidas, porque las chicas, nosotros ya se estamos... produce, digamos, una suerte de desnaturalización de eso que era la sociedad de antes. De que eso es violencia, de que eso no es normal, de que no está bien que no te traten como una persona que tenés iguales derechos, que no importa si en el hogar quién trae el principal ingreso, porque además la otra paradoja es que en muchos casos, incluso la mujer siendo sostén de hogar o siendo la dueña de la casa, vos ves la violencia y el hostigamiento para sacarle la propiedad, para controlarle igual el dinero aunque lo gane ella, claro. Porque hasta eso se da en estas relaciones de violencia. Entonces la visibilidad, la desnaturalización, el tema de hacer evidente dos cuestiones que toca la violencia y que es lo que hace, que son culturales y esto hace la dificultad. Por un lado, esta idea del amor romántico, ¿no? Esto de que si te cela es porque te ama. Y no de que si te cela es porque eso es una forma de dominio, de control y de poder sobre vos. Alguien que te ama quiere que vos seas feliz, que te desarrolles como persona. Cuanto mejor estés, mejor va a ser el vínculo incluso del amor de la pareja. Bueno, todas estas cosas nos lo tienen que enseñar desde chiquitos en la escuela también. Claro. Hay que revisar los estereotipos tradicionales. Sí, eso se veía hasta en los libros de enseñanza de lectura, ¿no? Cuando se veían estereotipos de familia con algunos rasgos que... Esto hace la mamá, esto hace el papá, ¿no es cierto? ¿Qué le muestra? Mamá amasa la masa. Pero en los libritos... Lo que vos decís está naturalizado incluso en algunas mujeres, porque es común decir, es común que la mujer, digamos que no es celada, en algún punto demande celos. Porque está como naturalizado que si vos la celás, digamos que la demostración para que, digamos en el sentido de que querés o estás enamorado de una persona es demostrarle cierto nivel de celo. Con la famosa... hasta la justa medida, digamos. Sí, y en ese sentido hasta aceptando algunas ciertas reglas de esta situación, ¿no? Claro, y vos sabés que ahí hay un material, digo, esta sociedad argentina está cambiando mucho, ¿no? Se sanciona la ley de identidad de género, se sanciona la ley de matrimonio igualitario, digamos, estamos viendo que somos diferentes y que tenemos que tener mismos derechos, y esto hace una sociedad más democrática. Y acá me parece que todavía hay un retraso en algunos cambios. Nosotros tenemos la Ley de Educación Sexual Integral con contenidos curriculares que el Ministerio de Educación de la Nación produjo. Son excelentes contenidos curriculares y es muy importante porque lo relaciono además con la prevención de la violencia, porque tiene un papel importantísimo estos contenidos para hacer una construcción educativa no estereotipada, respetuosa de la diferencia, del cuidado propio y del cuidado del demás, de vínculos no violentos. Bueno, la educación sexual tiene enormes obstáculos para que se implemente plenamente.